paz de Cristo, amados hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles de nuevo. Sean todos bienvenidos una vez más a este lugar. Yo les invito una vez más a que hagamos una oración para entrar a la palabra de Dios en esta hora y escudriñar el mensaje del día de hoy. Ahí donde están, les invito a que inclinen su rostro, a que oren por sus amigos, por sus familiares, todos aquellos que no conocen de Dios, que estemos orando por ellos para que el Señor esté sensibilizando sus corazones y que cada palabra de cada una de las actividades que estemos transmitiendo a través de nuestras redes sociales llegue al corazón de ellos, para que esa semilla que está siendo sembrada pronto dé fruto y fruto para vida eterna. Señor Jesús, en esta hora una vez más nos presentamos delante de ti, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos para que tú hables, Señor, esta palabra a través de mis labios, Señor. Que uses mi boca, Señor, y que sea tu palabra la que esté fluyendo, Señor, y que llegue hasta el corazón de aquellos que más te necesitan, Señor. Aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún no reconocen, Señor, que tienen necesidad de ti. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que abras y sensibilices sus corazones para que cada palabra, Señor, caiga en su corazón, Señor, y pronto dé un fruto en su vida. Bendice a nuestros amigos, Señor. Señor, ahí donde están, Señor, yo te pido que si hay una necesidad, Señor, tú empieces a obrar en ella, Señor, que sea suplida en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos, Señor, para que puedan compartir tu palabra en todo momento, Señor, donde quiera que ellos anden. En el nombre de Jesús, recibe honra y gloria. Amén. Amigos y hermanos, vamos a hablar en esta hora sobre meditar en la palabra de Dios. Y yo les voy a invitar, les voy a poner un ejemplo, pero no se vale usar el mismo ejemplo. Vamos a hacer una dinámica. Ahí en los comentarios les voy a invitar a que ustedes escriban versículos de la Biblia que hablen sobre la palabra de Dios. Versículos de la Biblia que hablen sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, dice ahí en Salmos 119, 105 que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino cuando vamos en medio de oscuridad. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la función de la palabra de Dios es darnos luz, es alumbrarnos para no caminar en medio de oscuridad. Hay otras porciones de la Biblia que comparan a la palabra como algunos objetos, dando a entender de una mejor forma cómo es que nosotros podemos relacionar o cómo puede servir a nuestra vida esa palabra. En este ejemplo que yo les di, es luz, es lámpara. Y les voy a mencionar otra más para que ustedes, pero no le voy a mencionar la cita para que ustedes las usen. Por ejemplo, hay una porción de la Biblia que es como un espejo, o que es como pan, como leche, etcétera. Yo traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Traigo 13 cosas con las cuales se relaciona o nos describe la palabra de Dios, que es como eso para que haga algo en nuestra vida. Y si ustedes quieren poner también, como en el ejemplo, la palabra de Dios es luz para alumbrar nuestra vida y no caminar en medio de la oscuridad. Salmo 119, 105, y ponen el versículo bíblico. Si ustedes encuentran que es pan, ¿para qué sirve el pan? Y así, ponen el versículo bíblico y lo ponen en los comentarios. Y por aquí al final los vamos a estar leyendo. Vamos a leer nuestro versículo base. Nuestro texto base es Josué 1:8. Josué 1:8, y se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que dice así: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Cuando está refiriéndose a la ley, es a la ley de Dios, que es la palabra de Dios, a lo que hay escrito en este libro. Y dice: medita en él de día y de noche. No solamente en un momento, dice de día y de noche, es decir, las 24 horas de nuestro día, para que actúes de acuerdo con todo lo que en él está escrito. Entonces, primero dice meditar,
todo el día, y luego dice para actuar conforme a lo que está escrito en su palabra. Y luego hay algo bien importante en este versículo, dice que cuando hagamos eso, dice así harás que prospere tu camino. Es decir, está hablando aquí de éxito. Dice, y todo te va a salir bien. Esto se encuentra ahí en Josué, capítulo 1, versículo 8. Están llegando ya por aquí unas citas: Salmos 119, 105, Salmos 1:3, Ezequiel 3:3. Si pudieran poner también lo que dice el versículo, estaría mucho mejor para que nuestros amigos que están viendo la transmisión también lean lo que dice el versículo de la Biblia. Bueno, vivimos hoy en día en una cultura donde todo se quiere de manera express. Se paga por la rapidez, la comida rápida, toda la información de manera inmediata. Ya no vamos a las bibliotecas a investigar en aquellos grandes libros, buscar en fichas bibliográficas. No, ahora con tan solo escribir una palabra y tenemos información rápida ahí en internet. Entonces queremos que todo suceda de manera rápida, con prontitud. Y esto parece ser contrario a lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que nos está pidiendo meditar. Meditar dice el diccionario, que significa pensar, significa considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo bien. Es formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Es decir, estoy viviendo esto en mi vida, leo la palabra de Dios, medito en lo que dice la palabra de Dios, lo aplico en mi vida, lo atesoro, actúo en ello, tomo una decisión. Entonces eso requiere tiempo. No es algo express que podamos hacer rápido así, sino que tenemos que dedicar o invertir parte de nuestro tiempo en reflexionar sobre lo que estamos haciendo, en meditar en la palabra de Dios. Es decir, en comparar, o más bien evaluar lo que estamos haciendo, si está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y pareciera que leer la palabra de Dios pudiera ser una actividad pasiva o aburrida, como mucha gente se le hace, pero no. Si nosotros leemos la Biblia desde el inicio a fin, se encuentran historias maravillosas, que podemos encontrar ahí grandes hombres de fe, que aún esos grandes hombres de fe tuvieron sus errores, porque somos, y ellos también eran humanos, y de los cuales nosotros podemos aprender para no cometer o no caer en las mismas faltas que ellos cayeron, y poder así nosotros llevar una vida cada día en aumento, como dice la palabra de Dios, hasta que nuestra actitud sea mejor, hasta que compara nuestra vida, nuestro crecimiento, como la luz de la aurora. Cuando el sol sale, hasta que el día es perfecto, dice, así va en crecimiento y crecimiento hasta que es perfecto. Entonces, la Biblia ahí nos muestra a nosotros la importancia que tiene nuestras acciones, y eso determina nuestra calidad de vida. Ahí en el versículo base que leíamos, Josué 1:8, dice que cuando nosotros meditemos y actuemos conforme a lo que está escrito en su palabra, dice, entonces vamos a tener éxito, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Y no solamente está hablando de un éxito o una prosperidad económica, porque ¿de qué me sirve a mí tener millones de pesos si mi vida en mi interior no está plena? El éxito mayor es tener plenitud, es saber quién soy, es encontrarme en Dios, saber que yo soy hija de Dios, que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, que eres amado. Ese es el mayor éxito que puedas tener. Puedes vivir comiendo frijoles, tortilla y queso todos los días, pero vivir una vida plena, una vida feliz. Y puedes tener millones de pesos en tu banco, pero te va a faltar, pudiéndote faltar todo lo demás: la amistad, el amor, la familia, el compañerismo. Entonces aquí Dios le está diciendo a Josué: medita en la palabra de Dios
de día y de noche, para que todo lo que hagas sea prosperado, para que en todo te salga bien. Y vamos a leer unos versículos bíblicos que ya están llegando por aquí. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada. Muy bien, espada. Dafne encontró que la Biblia es como una espada que corta, es decir, discierne todo lo que nosotros vamos a hacer. Nos está diciendo, esto está bien, esto está mal, a la luz de la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Es como comida la palabra de Dios, y dice que produce gozo y que produce alegría. Hebreos 4:12, nuevamente, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene diferentes funciones para nuestra vida. No veamos a la palabra de Dios como un manual, porque ¿quién lee los manuales de instrucciones? La verdad es que, siendo mexicanos, el 99.99% de los mexicanos, cuando tiene que armar algo que compra, no lee el manual de instrucciones. Lo último que hacemos, o cuando ya definitivamente como que este tornillito no me queda por aquí, vamos a ver el manual de instrucciones. No lo veamos como un manual de instrucciones, veámoslo como un libro maravilloso donde se encuentra escrita una historia, y esa historia puede ser la tuya y la de Jesús. La palabra de Dios siempre será relevante en la vida de aquellos que la consideran y valoran la necesidad de meditar en ella. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para que esta palabra en nosotros nos haga prosperar? Bueno, la primera cosa que Dios le dijo a Josué, dice, medita. Y para poder meditar en la palabra de Dios tenemos que leerla, porque no podemos reflexionar en aquello que no conocemos. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios, y eso lo debemos hacer en todo tiempo, es para toda ocasión. ¿Qué hacemos? Tengo una pregunta yo para ustedes. ¿Qué hacemos con la vida que tenemos? Todas las personas del mundo disponemos de una vida y disponemos de 24 horas al día. Todos. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿O en qué invertimos esa vida que nosotros tenemos? Es necesario que nosotros tomemos el tiempo para meditar lo que hacemos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios trasciende a través del tiempo. No es anticuada, no es pasada de moda, trasciende a través de los tiempos, y vamos a ver más adelante algunos versículos sobre eso. Entonces, tenemos que meditar de una manera constante, y les voy a poner un ejemplo. En los aeropuertos hay una torre de control, y en esa torre de control es la central donde anuncian, más bien donde controlan qué vuelo va a entrar y qué vuelo va a salir. Nuestro cerebro tiene una partecita que funciona como la torre de control de los aeropuertos, que deja entrar o deja salir, y eso es el hipotálamo. Dicen los neurólogos que todo lo que nosotros vivimos en un día, nuestro cerebro tiene de 24 a 48 horas para retenerlo o para desecharlo. Por ejemplo, si nosotros vivimos una situación difícil en nuestro día, una situación que nos entristeció, que nos frustró, que nos hizo enojar, si nosotros no vamos y meditamos lo que hemos hecho, lo que hemos vivido a la luz de la palabra de Dios, si nos enojamos, por ejemplo, y no decimos, airaos, pero no pequéis. Es decir, me puedo enojar, pero no voy a llevar a que esto domine mi corazón. Y dejamos que pase el siguiente día y el siguiente día, y no manejamos esa emoción que está dominando nuestro ser,
se va a convertir en un resentimiento, y después de un resentimiento va a llegar un odio. O si nosotros no llevamos la tristeza o la angustia a los pies de Jesús, como dice ahí en Pedro, que dice: pongan todas sus preocupaciones sobre mí, que yo voy a tener cuidado de ustedes. Si nosotros no las llevamos, se va a convertir en depresión. Entonces nosotros tenemos que meditar. Y dice una parte de la Biblia, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, Dios es tan sabio que todo lo que conocemos ahora por los médicos ya está escrito en su palabra. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir que no se ponga el sol? Que no dejemos que pase un día y nosotros mantenernos enojados. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, el hipotálamo, tiene de 24 a 48 horas para retener o para desechar eso. Si nosotros lo dejamos que nuestro hipotálamo lo retenga al dejar pasar esas entre 24 y 48 horas y no perdonar, entonces va a crear en nosotros esa raíz de amargura, ese odio, ese resentimiento, esa depresión, esa soledad. Entonces no va a hacer que nosotros disfrutemos de una plenitud, no va a hacer que nosotros disfrutemos de esa vida próspera que Dios le estaba diciendo a Josué: medita de día y de noche en la palabra y haz conforme está escrito en ella, para que entonces hagas prosperar tu camino, para que entonces seas feliz, como quien se le estaba diciendo. Entonces, esa torre de control nosotros debemos de llevar o dejar que la palabra de Dios sea la que nos guíe en todo lo que estamos viviendo. Vamos a leer otros versículos que ya están llegando por aquí. Santiago, Salmos 18:30. El camino de Dios es perfecto, la palabra de Dios es intachable, es escudo la palabra de Dios. Escudo es a Dios a los que en él se refugian. Nuestra hermana Alma. Mireya, Santiago 1:25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. Salmos 1:2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Salmos 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras como la plata purificada en horno de tierra, 7 veces refinada. La Biblia de Dios dice, la palabra de Dios la compara aquí en Proverbios 25:11, que es como manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Entonces, como algo agradable. Entonces continuamos. Por ahí sigan ustedes escribiendo esos versículos para que nuestros amigos también los estén viendo y esta palabra también llene de gozo sus vidas. Entonces, por ese motivo Dios le da a Josué este versículo o esta instrucción de decirle: medita en ella de día y de noche, porque Dios quería que Josué fuera feliz y fuera próspero en todo lo que emprendiera. Entonces no basta que nosotros vengamos y escuchemos la palabra de Dios solamente aquí a través de la célula virtual o solamente a través del culto los miércoles y los domingos. No es suficiente. 2 horas de culto no van a competir contra 7 días de la semana llenos de basura que el enemigo nos quiere transmitir a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de Netflix, a través de todo lo que los medios de comunicación que vienen y quieren imponernos o cambiar nuestra manera de pensar o imponernos ideologías que no van conforme a la palabra de Dios. No van a competir con 2 horas que vengas al culto. Por eso tienes que leerla, meditar en ella, dice de día y de noche. Tienes que mantener una relación constante con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, más que un libro o una serie de libros de 66 libros, es la misma voz de Dios escrita. Es como un regalo de Dios al corazón de los hombres. Es la palabra de Dios en forma escrita. La palabra de Dios es poderosa porque es la voluntad expresa de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla,
y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, la Biblia nos enseña, nos corrige, nos guía y nos ayuda al entrenarnos para ser personas de bien, personas de provecho, personas con principios, personas de valores. Hebreos 4:12 dice, cada palabra, estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Entonces la palabra de Dios tiene vida, nos da vida cada vez que la leemos. Si nosotros andamos angustiados, vamos a Salmos y podemos leer algo que nos reconforte, algo que nos alivie el corazón y trae vida a nuestro corazón, nos renueva, nos restaura, nos limpia. Dice, la palabra de Dios, sigo leyendo Hebreos 4:12, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, a lo más profundo de nuestro ser, dice, examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Esa es una de las funciones de la palabra de Dios. Entonces, una vez que la leemos, que meditamos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Antes de continuar, voy a leer otros versículos que están llegando por aquí. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se cae, se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Salmos 33:4, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. 1 Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces estamos aquí viendo que la palabra de Dios la compara como leche, que nos nutre, que nos hace crecer. ¿Qué es lo primero que se le da a un niño cuando nace? Leche. Y eso lo hace crecer. Entonces, la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer es aprender la palabra de Dios y ponerla en acción. No podemos poner en acción aquello que no conocemos, que no hemos aprendido. Entonces, tenemos que aprender y ponerla en acción, actuar conforme a lo que dice ahí. Dios es espíritu y de esa naturaleza se formó todo lo visible y lo invisible. Y en Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios que Dios formó todo lo que existe a través de la palabra o por medio de su palabra. Dijo Dios, hagamos al hombre. Y dijo Dios, haya lumbreras, la expansión de las aguas sea movida, sepárese la tierra y el mar. A través de la palabra Dios creó todo lo que existe. Por ello la palabra no solo debe ser pleno conocimiento, sino debe ser acción. Y quiero leerles una cita bíblica ahí en Santiago capítulo 1 versículo 22, que dice así: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, ustedes se olvidan cómo eran. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Aquí nos está confirmando la instrucción que Dios le dio a Josué. Le dice, obedezcan, o sea, medita y haz para que seas feliz en todo lo que hagas. Y cierra el versículo, dice, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Deuteronomios 11, 15 al 22 es una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel. Y dice, aprende de memoria estas enseñanzas y meditan en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos, colgarlas en sus frentes, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbenlas también en la puerta de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñenlas a sus hijos en todo momento y lugar, y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios les ha prometido.
vivirán allí mientras el cielo exista. Dios les estaba diciendo, apréndase de memoria para que ustedes puedan actuar conforme a las instrucciones que yo les estoy dando, para que puedan actuar conforme a la palabra de Dios, y entonces van a vivir felices para siempre en la promesa que les he dado, y van a vivir, dice, muchos años. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no solo es teoría o conocimiento, sino es poderosa, porque viene directamente de Dios. Entonces es necesario que nosotros llevemos a la práctica la palabra de Dios, y vamos descubriendo las riquezas de su palabra a través de la meditación en ella, a través de reflexionar. La leemos, si no entendemos lo que leemos, volvemos a leer el verso que estamos leyendo hasta que Dios hable completamente a nuestro corazón y a nuestro entendimiento lo que quiere decirnos a través de ese verso, para que nosotros podamos abrazar sus promesas y confiar en que lo que está diciendo ahí es para nosotros, porque dice la palabra de Dios que lo que Él escribió es para nuestra enseñanza. No solamente es un libro de historia, aunque hay historia. No solamente es un libro de poesía, aunque hay poesía. No solamente es un libro de geografía, aunque nos enseña de geografía. Es poderosa para darnos vida y fue escrita para nuestra enseñanza. Entonces nosotros, al leer la palabra, debemos ver que el protagonista ahí somos nosotros, pero el principal es Dios, dándonos el ejemplo a través de lo que está escrito. Entonces nosotros tenemos que abrazar esas promesas que vienen en su palabra y esas bendiciones. Tenemos que confiar en lo que Dios dice en su palabra y en lo que Él hace. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Por ahí leíamos un versículo que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo escribió Mireya. Muchos pueden decir, la palabra de Dios es anticuada, fue escrita para otro tiempo, otra cultura, otra época. Pero Dios dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no envejece. Sus promesas son fieles y fueron dadas tanto para el día en que fue escrita la palabra de Dios y siguen vigentes para este tiempo. Su promesa de salvación, su promesa de vida eterna, su promesa de bendición, su promesa de sanidad, su promesa de prosperidad y todas las promesas que están escritas en la Biblia están vigentes para tu vida. Solamente tú tienes que creer en Él, buscarle a Él, hacerlo el Señor y Salvador de tu vida y creer que sus palabras están escritas en la Biblia son para ti también, que es para tu vida. Y dice, otro verso dice que cielo y la tierra pasarán. Es decir, nosotros sí tenemos un tiempo, nosotros nos regimos bajo el tiempo llamado Cronos, un tiempo que tiene un principio y un fin. Pero Dios no tiene principio ni fin, Él se rige por Kairos. No hay principio ni fin, Él es. Y cielo y la tierra va a pasar, va a dejar de existir. Aún la ciencia dice, le quedan tantos años a la tierra. Y nosotros estamos medidos bajo un tiempo. Dice la palabra de Dios que vivimos entre 70 y 80 años. Pero dice que cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Su palabra no pasa de moda. Su palabra sigue vigente aún para nuestro tiempo. Y si nosotros creemos en su palabra y la hacemos nuestra y actuamos conforme a lo que ella dice, Dios va a prosperar todo lo que hagamos. Hace 2 lecciones nos hablaban de la fe. Y dice la palabra de Dios que la fe viene a nuestra vida por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos o leemos todas aquellas obras maravillosas que Dios hizo en la antigüedad, o cuando escuchamos un testimonio de un hermano que cuenta algo que Dios hizo en su vida, viene a nosotros y aumenta la fe porque estamos escuchando palabra de Dios. La tercera cosa que nosotros tenemos que hacer, y vamos a seguir leyendo algunos versículos antes de pasar,
ver si hay alguno más. Lucas 12:10, dice nuestra hermana Alma escribió: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Romanos 3:2, mucho en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. San Juan 6:68, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tus palabras dan vida eterna. Entonces la palabra de Dios es vida, da vida eterna. San Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando nosotros meditemos, leamos y meditemos en la palabra de Dios, cuando nosotros aprendamos la palabra de Dios y la pongamos en acción, entonces va a venir la tercera cosa, la consecuencia o el resultado de aquello que Dios ha prometido. Va a venir el cumplimiento de esa promesa, es decir, va a traer la bendición, la prosperidad, el beneficio. Todos deseamos en esta vida que nos vaya bien, todos deseamos ser prosperados. ¿Quién no desea una vida próspera, verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer y poner en acción la palabra de Dios, y al hacerlo tiene sus beneficios. Dios les dio las instrucciones al pueblo de Israel cuando salían de Egipto, y ahí en Deuteronomio capítulo 28 les dijo: si ustedes oyen, escuchan mis palabras y las ponen por obra, entonces yo voy a bendecirlos. Y les dijo ahí que iba a bendecir su alacena, su arteza de amasar, sus ganados, sus casas. ¿Por qué no? Dios va a bendecir ahora nuestro tanque de la gasolina, nuestro recibo de luz no va a llegar tan caro, nuestro gas nos va a durar más, nuestra familia va a tener bienestar, va a estar protegida, porque la promesa también es para nosotros. Y dice: si ustedes lo hacen, recibirán toda esa bendición. Pero la parte final del capítulo dice: si no lo hacen, no les va a ir bien, no van a tener todas esas bendiciones que yo estoy prometiendo. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra, actuamos conforme a ella, nos va a ir muy bien. La prosperidad del mundo la define como el éxito en lo que se emprende y bienestar material que permite liberar a la persona de las angustias económicas. Pero nosotros debemos de poner en práctica la palabra de Dios, que nos va a llevar a vivir una vida más próspera. Les decía casi al iniciar que la vida más próspera o el mayor éxito es tener una vida plena, una vida libre de temores que nos paralicen. Eso es tener verdadero éxito. Que aunque estemos comiendo poco, quizá no un manjar o no una comida gourmet, sino lo poco que tengamos, estarlo disfrutando y no estar pensando en quién me está viendo, en quién me está persiguiendo, en quién está en contra mía, sino tener la paz y la tranquilidad para conmigo, para con Dios, para con los que me rodean. Eso es tener verdadero éxito, estar en paz con Dios, estar a cuentas con Dios, que nada de lo que esté a mi alrededor me perturbe o me quite el gozo. Eso es tener verdadero éxito. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, nos permite vivir una vida más próspera y nos permite encontrarle el valor real a las cosas. Disfrutar de esas tortillitas, de ese quesito, de ese frijolito. Disfrutarlo. Le vamos a dar valor a ese plato de comida, que aunque no es carne, vamos a decir: ay, qué ricos frijoles, gracias Señor por estos frijoles que me has dado. Nosotros le vamos a dar la posición correcta a cada cosa y nos va a ir bien. Todo lo que hagamos va a ser prosperado. Entonces se trata de hacer y meditar, de meditar y hacer. Entonces tenemos que seguir estas instrucciones que Dios le dio a José para ser prósperos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Una recomendación es primero orar. Cuando vayas a leer la Biblia, ora a Dios, pide que te revele su palabra, que te hable a través de lo que vas a leer, que aquello que leas te sirva para la situación que estás viviendo en ese momento. Después, medita en ello, reflexiona.
¿Cómo está tu vida? ¿Qué pasó durante tu día? ¿Cómo puedes aplicar eso? Esa palabra que leíste, ¿cómo la puedes aplicar a tu vida? Si tú memorizas la palabra de Dios, cuando venga un momento difícil, como Jesús vas a hacer, vas a hablar la palabra de Dios. Cuando vino la tentación a Jesús que estaba en el desierto, les dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, le dijo el tentador. Entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero lo más importante que le dijo antes, escrito está. Y él pudo mencionar la palabra de Dios porque él la conocía, la memorizó y la aplicó a su vida y no dejó que la tentación lo venciera, porque él ya había reflexionado en esa palabra, que para él lo más importante era Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios, meditar. Y cuando estés meditando en la palabra de Dios, si hay versículos que llamen tu atención o que hablen a tu vida, anótalos. Anota en una libreta lo que Dios te habló a través de ese versículo y después llévalo a la práctica. Actúalo, vívelo. Muy bien. A ver, algún otro versículo para concluir. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hoy es tiempo de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que un periódico. La palabra de Dios es más que un libro. La palabra de Dios es el regalo de Dios dado a nuestras vidas. Es su misma voz hablándonos. Es el regalo que Dios nos ha dado para que disfrutemos de sus maravillas, que nos alienta, nos consuela, nos fortalece, nos santifica, nos guía, nos redarguye. Ahora, en todos esos ejemplos que ustedes escribieron ahí, yo voy a darles algunos versos. No se los voy a leer para no alargarnos más, pero dice ahí en Jeremías 23:29, dice que la palabra de Dios es como fuego, es decir, quema las impurezas que hay en nuestro corazón. En Isaías 55:10 dice que la palabra de Dios es como agua que refresca el alma sedienta. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada que discierne, que penetra hasta lo más profundo para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En Mateo 4, del 1 al 11, dice que es como escudo. Ahorita leíamos también otro versículo que es escudo, dice, para la defensa de los pensamientos contrarios a lo establecido por Dios. Es pan, es leche, es miel, es decir, es alimento. Hay en Salmos 119, 103, 1 Pedro 2:2, San Juan 6:32 al 35. Es alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu, para no dejar que las filosofías de este mundo entren a nuestro corazón, porque estamos fortalecidos, estamos nutridos con la palabra de verdad. En Santiago 1:23 al 24 dice que la palabra de Dios es como espejo, donde se puede ver el reflejo de nuestro interior, y ahí nos damos cuenta si estamos haciendo lo bueno o si estamos haciendo lo malo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 23:29 que es como martillo para romper los corazones de piedra y hacerlos sensibles a la palabra de Dios. En Lucas 8:4 al 11 dice que es como semilla que produce vida. La palabra de Dios nos da vida. Cuando estamos a punto de morir emocionalmente, espiritualmente, la palabra de Dios nos da vida. En San Juan 3:3 dice que es vida, y es vida para tenerla eternamente. Y en Mateo 8:8 dice que la palabra de Dios es poder sobrenatural en las circunstancias de nuestra vida diaria. Yo te invito a que leas la palabra de Dios, que medites en ella y que la lleves a la práctica. Vamos a entrar en unos momentos de oración. Vamos a orar para que esta palabra y toda la palabra que hemos escuchado y la que sigamos escuchando quede en nuestro corazón y que Dios hable
a través de esa palabra todos los días de nuestra vida. Si tienes alguna necesidad, yo te invito para que la publiques, la voy a estar leyendo y voy a estar orando por ella. Nuestro hermano Germán está pidiendo la oración por él, para que el Señor pues siga restaurándolo de esa parálisis que tuvo. Vamos a estar orando ahorita por ello. Ahí donde estás, estimado amigo, yo te invito a que inclines una vez más tu rostro, que abras tu corazón al Señor. Señor Jesús, en esta hora, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu palabra, Señor, que nos has dejado para disfrutarla en este tiempo. Señor, gracias porque tu palabra ha trascendido a través de los tiempos. Señor, el enemigo ha querido extinguirla, pero dice, tu palabra permanece para siempre. Y permanece, Señor, porque tú amas a tu creación, Señor. Y tu deseo es que nos arrepintamos al creer, Señor, en tu palabra, al creer en ti, Señor. Y cuando venimos ante ti arrepentidos, tú vienes y nos sanas, nos salvas, nos levantas, nos das nueva vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo del corazón de aquellos que no te han aceptado. Que esa palabra llegue a sus corazones, Señor, y penetre, Señor. Si es necesario que redarguya, Señor, haz la obra, confronta, Señor. Si alguien necesita aliento, Señor, porque tiene el corazón quebrantado, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, llegue y sea ese bálsamo, Señor, que alivie ese corazón, Señor, y que pegue todos los pedazos rotos, Señor, y que lo levante de esa condición en la que se encuentra. Señor, si alguien está enfermo, Señor, a través de tu palabra, Señor, sea sanado, porque tú, Señor, viniste a morir por nuestros pecados, pero también viniste, Señor, a sanarnos, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, que esa palabra, Señor, guíe, redarguya, instruya, corrija a todo aquel, Señor, que crea en tu palabra, y a todo aquel, Señor, que tenga la necesidad de ti. Es decir, a todo el mundo, Señor, porque todos tenemos la necesidad de ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla, gracias porque tenemos acceso a ella. Señor, cuando hay miles de personas que no tienen acceso a tu palabra, nosotros podemos disfrutarla, conocer tus maravillas, Señor, que has escrito en ella, esas bendiciones, esas promesas que has dejado para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición, por tu amor, Señor, tan inagotable para con nosotros, por tu fidelidad. Padre, gracias.